Buenos días, buenas tardes, buenas noches, según el país y el horario en el que me estén observando. Mi nombre es Byron Botero, soy estudiante del área de electricidad y electrónica y el día de hoy quiero compartirles un cálculo de un transformador para aquellas personas que tienen sus proyectos y los cuales los valores requeridos en tanto voltaje y amperaje no son muy comerciales. Lo primero que debemos hacer es determinar la información para el diseño, ¿sí? Cálculos de voltajes y demás. Para nuestro caso, nuestro transformador va a tener una tensión de entrada de 114-126 en el lado primario y una tensión de salida en el lado secundario de 5 voltios, 9 voltios, 12 voltios, 18 voltios y 24 voltios. A una corriente de carga de 4 amperios. Listo. Nuestro núcleo va a ser un núcleo acorazado. ¿Sí? Por acá observamos las chapas y demás. Lo primero que debemos hacer para el cálculo del transformador es calcular la potencia en el secundario. Esta la vamos a llamar P2. P2 es igual a E2, que es la tensión máxima de salida, la más alta que vamos a tener en el transformador por la corriente de carga. Esto nos da 96 VA. Segundo, vamos a determinar la eficiencia del transformador, que esta depende de la potencia en el secundario. ¿Listo? Entonces, nuestro transformador tiene una potencia de 96 VA, el cual observamos acá en una pequeña tabla, que de 0 a 500 VA tiene una eficiencia del 85%, de 501 a 1000 VA tiene una eficiencia de 90% y de 1001 a 1500 tiene una potencia del 95% y mayor a 1500 tiene una eficiencia del 97%. Como en el cálculo del transformador nos dio 96 VA, entonces nuestra eficiencia estaría entre el 0 y el 500, que tiene una eficiencia del 85%. Tercero, vamos a calcular la potencia en el bobinado primario. Esta la vamos a llamar P1. P1 es igual a P2 sobre la eficiencia, el cual es 96 VA, que nos dio por acá arriba, sobre el 0.85, que es la eficiencia del transformador. Esto es igual a P1, que sería igual a 112.94 VA. Cuarto, vamos a determinar el área del núcleo acorazado necesaria para una tensión de salida de 24 voltios y una corriente de carga de 4 amperios. ¿Cuál es el área? Es todo este espacio que nos va a tener nuestro núcleo, tanto en la parte frontal como en la parte lateral. ¿Sí? Esta varía dependiendo de una constante. Ya les voy a explicar. Bueno, como se los dije, la constante varía dependiendo de la potencia del transformador. Entonces, para nuestro transformador tiene una potencia de 96 VA, o sea, menor a 150 vatios, el cual tiene una constante de 1.5. Para mayor de 150 y menor de 996 vatios tiene una constante de 1.2 y para mayor de 1000 y menor de 4000 vatios tiene una constante de 1. Entonces, para hallar el área debemos de utilizar esta fórmula, que es constante por raíz de P1 del bobinado del primario, que es igual a 1.5, que es la constante, por raíz de 112.94, que nos dio en el proceso, uno de los procesos anteriores que realizamos. Este resultado nos daría 15.94 centímetros cuadrados.
¿sí? El cual quiere decir que el área del núcleo debe tener eso o aproximado a 16 centímetros cuadrados. Para que nuestro núcleo mida 16 centímetros cuadrados, este debe tener una medición en el lado A de 4 centímetros y en el lado B de 4 centímetros. 4 por 4, 16 centímetros cuadrados. Punto quinto. Vamos a calcular las espiras o vueltas por voltio. Si el núcleo es acorazado, vamos a tener una constante de 32. Entonces, espiras sobre voltio es igual a la constante sobre raíz de P1 del bobinado del primario. Este es igual a 32, que es la constante, sobre raíz de 112, que es el valor que nos dio en la potencia del bobinado del primario. Esto nos daría 3.1 espiras o vueltas. Sexto, vamos a determinar el número de espiras en el primario. Este lo vamos a llamar N1. Entonces, para una tensión de 114 voltios lo vamos a multiplicar por 3.01, que es el valor que nos dio en el ejercicio anterior. Este tiene un resultado de 343.14. Entonces, este valor lo vamos a aproximar a 343 espiras. Para una tensión de 120 lo vamos a multiplicar lo mismo y nos va a dar cierto resultado igual para 126. Esta es la tensión que vamos a tener en el lado primario, que es la tensión de entrada. Entonces, en el lado primario, como tenemos el resultado es 343 espiras, de 0 a 114 voltios vamos a realizar 343 espiras. Cuando terminemos de 114 a 120 vamos a colocar solo 18 espiras, que es la sumatoria 18 más 343 para que nos dé 361, que es el valor para 120. Y otras 18 espiras de 120 a 126 para tener un total de 379 espiras para el lado primario. Y acá ya tendríamos los tres valores requeridos según la tensión de entrada que tengamos en nuestros hogares o sitios de trabajo. Séptimo, vamos a determinar el número de espiras en el secundario. Este lo vamos a llamar N2. Entonces, vamos a tener cada uno de los voltajes requeridos a la salida multiplicados por el resultado que nos dio en el cálculo de espiras. Cada uno de los valores y vamos a hacer el mismo proceso del lado anterior. Les explico. Para el lado secundario, del 0 a 5 voltios nos dio 15 espiras. De 5 a 9 voltios son 12 espiras para un total de 27. De 9 a 12 voltios es un total de 9 espiras. Y así sucesivamente para el valor que necesitemos. 8. Vamos a determinar los calibres según la corriente que consuma nuestro transformador. En el primario, para determinar la corriente del primario, vamos a hacer la fórmula P1 sobre E1, que esto corresponde a la tensión máxima de entrada P1, que es la potencia del bobinado del primario, sobre E1, que es la tensión máxima de entrada.
Entonces esto tendríamos un valor de 112 sobre 126 que nos daría una corriente de 0.89 amperios. Según la tabla, nuestro calibre sería un número 23. Para el secundario estaríamos hablando de 4 amperios, que según la tabla, este es un calibre número 17. Bueno, vamos a calcular la cantidad de alambre para bobinado, que este es alambre magneto, tanto para el lado primario como para el lado secundario. En el lado primario tenemos, este lo vamos a llamar Q1. Q1 es igual al perímetro inicial de la columna interna por el N1, que es el número de espiras máximo que nos dio en el primario. Este corresponde a 379. Entonces, el perímetro inicial de la columna está representado por A más B a la 2, que esto corresponde al área. Entonces, Q1 es el área por 379 espiras que nos dio N1, y esto correspondería a 6.064 centímetros. En metros sería 60.64 metros. En gramos, un metro de calibre número 23 pesa 2.3289 gramos. Entonces tendríamos Q1 sería 60.64 metros por 2.3288 gramos que pesa el metro de calibre número 23, y esto nos daría 141 gramos, que es lo que necesitamos para el bobinado primario. Resultado en gramos le sumamos una tolerancia del 15%, que esto nos daría un total de 165 gramos de alambre magneto número 23. Décimo, vamos a calcular el alambre en gramos para el secundario. Entonces el secundario está representado por Q2, que es igual a perímetro 2 por N2, que es el número de espiras máximo que nos dio en el lado secundario. Entonces perímetro 2 es igual a perímetro secundario, perímetro 2 es igual a perímetro 1 más el producto de perímetro 1 por 0.15. Entonces, perímetro 2 sería igual a 16, que es el perímetro 1, más 16 por 0.15. Esto nos daría un total de 18.4 centímetros para Q2. Entonces Q2 es igual a 18.4 centímetros por 72, que es el número de espiras máximo que nos dio en el lado secundario. Esto nos daría un resultado de 1324.8 centímetros. En metros sería un valor de 13.24 metros. En gramos, un metro de calibre número 17, que es según la corriente de consumo en el lado secundario, pesa 9.3154 gramos. Esto quiere decir que Q2 sería igual a 13.24 por 9.3154 que pesa nuestro metro de calibre número 17, para un total de 123.33 gramos, el cual le sumaríamos una tolerancia del 15%, que esto nos daría un resultado de 141.82 gramos.
Ya teniendo todos estos cálculos, seguimos con el proceso de la construcción del transformador, que eso se los voy a explicar en el video siguiente que vamos a realizar la siguiente semana. Muchas gracias por la atención prestada y cualquier información en los comentarios.